Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en otro jueves de bienestar. Soy Marta, para quien no me conozcáis, soy terapeuta psicocorporal y ya hace tiempo que dedico, como dice mi amiga Janet en Violeta, este ritual todos los jueves para toda mi tribu, para toda mi comunidad, para hablar sobre temas que nos ayuden y que nos generen bienestar. En esta ocasión, el tema elegido es emociones, sentimientos, pensamientos. La diferencia y por qué este tema. Pues porque oigo muchísimo esto de, es que yo siento que tú no estás pensando lo que, o siento que tú, o es que yo siento que mi corazón no está, o es que yo siento que mi sitio no es este, por ejemplo. Y a mí se me ponen los pelos como escarpias cuando oigo eso. Vale, cuando uno dice siento y después dice ¿qué? Eso ya no es un sentimiento, ni una emoción, ni tiene nada que ver con eso. Estamos pensando y lo estamos disfrazando de sentimiento o emoción. Hay veces que no hay un objetivo. Hola, Angat Ramasingh. Hay veces que no tiene un objetivo, pero hay veces que sí, que es una, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, es una manipulación. Es como querer hacer llegar lo que pienso o emitir un juicio sobre algo disfrazado de sentimiento. Y esto puede ser peligroso. Ya digo que yo realmente en la mayoría de los casos creo que no es una cuestión pues de tener una intención de manipular, sino que nos hemos acostumbrado a hablar así. Y bueno, pues estas son a veces un poco las cosas de la New Age, ¿no? Que hay ciertos disfraces que nos pueden llegar a llevar a verdadera confusión. Hace no mucho tiempo estuve en un círculo de hombres y bueno, fue muy interesante ver que todo el tiempo era hablar desde el siento que y verdaderamente estaban pensando que estaban hablando de las emociones, pero no era más que cháchara mental, ¿no? Dicho con mucho amor. Entonces, esto es importante que lo sepamos porque no tener conciencia corporal pues va a tener unos resultados en nuestra vida bastante difíciles de manejar, porque si no escucho a mi mundo emocional, eso se va a ir quedando ahí, se va a ir quedando ahí, se va a ir quedando ahí. Y hay veces que si hablo desde el siento que, pues puedo pensar que estoy atendiendo a este mundo emocional cuando en realidad sigo moviéndome desde la parte mental más absoluta. ¿Vale? Pero bueno, para empezar a tener un poquito más de conciencia de todo esto, me gustaría hablaros un poco de las definiciones de cada cosa, ¿no? Quiero recordaros que siempre al final os doy un tip muy práctico para que podáis empezar a poner conciencia a todo este tipo de cosas, ¿vale? Para que podáis llegar a la práctica. Recordaros sin más que si os quedáis hasta el final, pues podéis escuchar este tip y podéis empezar a llevarlo al día a día, ¿vale? Entonces, bueno, emoción, por ejemplo, viene, ¿cómo se dice? Etimológicamente, viene de movere, es como un movimiento, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Ex viene eso significa desde, y luego motio, que significa mover, trasladar, bueno, sí, eso. Ese es como sería el concepto así más técnico, ¿no? Entonces, se puede decir que en realidad una emoción es un pulso, una descarga, una reacción de energías que se mueven como ondas en nuestro cuerpo, ¿no? Esta sería, bueno, una definición así como más académica también, es el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos y que eso o sea, las causas pueden ser diversas y también puede generar diversas reacciones orgánicas que pueden ser físicas, pueden ser psicoemocionales o pueden ser conductuales, ¿vale? ¿Cuáles serían las emociones básicas? Rabia, vergüenza, culpa, tristeza, miedo, no sé si asco, creo que también, ¿vale? Esas serían como las emociones básicas. Ahora
también haré como una comparación entre emoción y sentimiento, que esto es muy interesante e importante. ¿Qué son los sentimientos? Que no es siento que. Los sentimientos es, bueno, en realidad también como de la raíz etimológica se habla de experimentar sensaciones, todo lo que llega a través de los sentidos. Eso serían los sentimientos, ¿vale? Pero en realidad se sabe que el sentimiento es la suma de la emoción y el pensamiento. O sea, es como cuando yo puedo explicar, cuando yo puedo tener conciencia de mi emoción, entonces se convierte en sentimiento. Os pongo un ejemplo. Me encuentro con una situación que de repente me genera miedo. Ese de repente me genera miedo, es una emoción. Y entonces empiezo a pensar, ay, estoy sintiendo miedo. Claro, es que no puede ser, porque es que yo siempre siento miedo por estas cosas y no es tan importante, porque no sé qué. Y ahí se empieza a generar una sensación de miedo, ansiedad, o sea, una sensación de ansiedad, de nerviosismo, de malestar asociado al miedo. ¿Qué significa esto? Que al yo ser consciente he puesto un ejemplo así como muy extremo, ¿vale? Al yo ser consciente de mi emoción y a partir de eso, con mis pensamientos, emitir un juicio sobre ella, lo que ha sucedido es que se han generado otros sentimientos que ya pueden perdurar más en el tiempo, ¿vale? Pensar etimológicamente es calcular, o sea, imaginaros que tiene que ver nada, ¿verdad? Es como otro sistema, ninguno es bueno ni malo, simplemente es otro sistema, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar bien entre emociones y sentimientos? ¿No? Las emociones básicas son rápidas, son inconscientes. Inconscientes me refiero a que no se pueden controlar. Tú no puedes controlar una reacción que te genera algo que te da susto, miedo, no lo puedes controlar. Sí puedes controlar, entre comillas, lo que voy a sentir con respecto a eso si yo trabajo sobre mis pensamientos, ¿vale? Pero una emoción no la puedo manejar. Los sentimientos, o sea, las emociones son rápidas, los sentimientos pueden ser más duraderos. O sea, si yo estoy a través de mi pensamiento generándome un sentimiento, ese sentimiento se puede alargar en el tiempo. O sea, si yo estoy durante horas pensando, fíjate lo que me han hecho, porque no sé qué, porque esto se va a alargar en el tiempo. Esta sensación de enfado se va a alargar en el tiempo, ¿vale? Cosa que si fuera una emoción básica, pues no, es simplemente como una reacción que no se alarga en el tiempo. La emoción es inconsciente, no la puedes controlar, simplemente sucede, es un movimiento energético que sucede en tu cuerpo ante algo externo que ha sucedido. Y el sentimiento ya es esa conciencia de la emoción, esa emoción más pensamiento que se convierte en sentimiento, ¿vale? Esa toma de conciencia. Entonces, cuando yo digo siento que, como os dais cuenta, por supuesto no estoy hablando de una emoción, porque una emoción es algo rápido que no sé qué va a suceder, con lo cual no la puedo exponer así como yo siento que si compramos esta casa voy a estar súper triste. No, no es una emoción, porque la emoción, por decirlo de alguna manera, ocurriría en el momento en el que compras la casa y entonces te genera esa emoción, ¿vale? Ni siquiera siento que, es simplemente una, un juicio de mi mente sobre mi mundo emocional. O sea, yo creo que podría sentir, perdón que se cortó, yo creo que podría sentir que cuando compre la casa, pues yo creo que podría sentir tristeza porque me voy a gastar mucho dinero y me voy a poner muy triste. Entonces, eso, si os dais cuenta, no deja de ser un pensamiento, no deja de ser un juicio, no es ni una emoción ni un sentimiento, ¿vale? ¿Por qué es importante que tengamos conciencia de nuestro mundo emocional? Pues muy sencillo, porque tú imagínate que te vas al mejor viaje del mundo, a, al sitio más maravilloso, en un barco maravilloso, por ejemplo, si no hay una experiencia interna, por muy maravillosa que sea la experiencia externa que te has proporcionado, no hay capacidad
de disfrute, porque no hay capacidad de reconocer las emociones. Si no hay experiencia interna, no puedes sentir todas las emociones que te puede generar una experiencia. No se puede generar felicidad, incluso se podría generar ansiedad. ¿Por qué? Pues porque no lo sé si conocéis a personas que son muy tímidas, que son muy cerradas, que tienen esa especie de estado de ansiedad porque al no permitirse ese mundo emocional, eso se va a ir acumulando y se puede generar muchísima ansiedad, ¿vale? Entonces, claro que nos interesa tener conciencia emocional. Hay que tener muy claro que esta experiencia interna, este ser consciente de las emociones, solo se puede tener si hay capacidad plena para sentir estas emociones y además sin juicio. Porque si a cada emoción le añadimos un juicio, un pensamiento, eso va a derivar en otro sentimiento que ya no tiene nada que ver con lo que nos está despertando realmente una situación. Yo creo que ahora, con la explicación de cada cosa de antes, todo esto se puede entender mejor, ¿verdad? Es importante saber que cuando uno teme, juzga, manipula o niega un sentimiento, lo que estamos haciendo es bloquear la experiencia. Sin más, se bloquea la experiencia. Y esta supuesta defensa que nos hemos generado para evitar el sufrimiento, al final lo que hace es bloquear toda la experiencia en sí, porque es muy importante entender que yo no me puedo poner una coraza solo para las emociones que no me generan bienestar. Si yo tengo una coraza en mi corazón, si yo tengo una coraza en mi sexualidad, si yo tengo una coraza en mí entera, no tengo acceso al mundo emocional, ni al chupi ni al no chupi. Esto es así, ¿vale? Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de que hay veces que las cosas que no nos atrevemos a sentir no son tan horribles como nuestra mente puede llegar a imaginar y que la energía de la emoción se mueve por el cuerpo y si permitimos que estas energías se muevan por el cuerpo, nos generen bienestar o no nos generen bienestar y aprendemos a acompañarlas, lo que vamos a ser son personas auténticas y coherentes, porque si yo dejo que una situación venga, me traspase, esa emoción se mueva por el cuerpo, voy a poder dar una respuesta en coherencia a lo que estoy sintiendo. Si yo estoy bloqueado y no puedo sentir, jamás voy a poder dar una respuesta coherente con mis necesidades, con mis sentimientos, con mis emociones, con mis pensamientos. Recordad que en otros vídeos que podéis ver tanto aquí en Instagram como en YouTube, hablo mucho de la coherencia. Hay uno dedicado solamente a ello, ¿no? Para mí ser coherente es que todo esto esté conectado, que yo no responda solo del pensamiento, que yo no me quede bloqueada, que yo no responda solo desde la emoción o que yo no responda sin más, sin tener, sino que mi respuesta, mi movimiento venga dado por esta conexión de arriba abajo y de abajo arriba de mi parte más animal, mi corazón y mi pensamiento, incluso mi conciencia, ¿no? Que está más allá o más arriba, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste para mí? ¿Cuáles serían los pasos para tener una práctica emocional? ¿No? Para mí, una práctica emocional el primer paso sería más o menos aceptación, verbalización, localización, grado, tener conciencia de qué pensamos. Quizás me pase alguno, pero más o menos va por ahí. ¿Vale? Primero, más que aceptación, hay que reconocer. ¿Vale? Yo tengo que poder reconocer que algo está sucediendo, siquiera eso. Hay personas que saben que están sintiendo algo porque de repente algo se les mueve el cuerpo, tienen como esa conciencia natural corporal y empiezan a sentir algo en el cuerpo y de repente conectan con la emoción. Hay personas que la emoción les desborda y no existe esa conciencia corporal, ¿no? En cualquier caso, o hay personas que directamente saben, ¿no? ¿Qué emoción está sucediendo? ¿No? Estoy súper enfadado o estoy súper triste. Entonces, lo primero importante es reconocer que soy consciente de que algo está sucediendo y que hay una emoción, ¿vale? La siguiente es la aceptación. La aceptación, como hemos dicho, la aceptación radical. La aceptación radical del momento presente, de lo que estoy sintiendo sin juicio de valor. Estoy triste, estoy enfadado, estoy rabioso, estoy frustrada. La emoción o el sentimiento que sea, ¿no? Poder aceptarlo
sin juicio, sin empezar a añadirle un valor de claro esto, porque no, simplemente acepto, me estoy sintiendo triste, verbalizo lo que estoy sintiendo, es muy importante, la mente se calma cuando entiende. Si yo de repente estoy empezando a sentir cosas, digo, ay, vale, acepto, lo que está sucediendo es que me estoy sintiendo súper triste. Esto es un momento de dolor, es un momento de sufrimiento y entonces la mente es como que ahí se calma. Ah, vale, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Luego, también sería muy interesante localizar dónde siento esa emoción, porque como veremos después, la conciencia corporal mezclada con la práctica corporal o con la conciencia emocional mezclada con la conciencia corporal o la práctica corporal puede ser muy práctica. Si yo siento tristeza, la nombro, la acepto y siento que está aquí y que me tiene como el diafragma aquí cogido, pues yo puedo ayudarme, darme un masaje, soltar con una expiración larga esto que tengo aquí bloqueado. Entonces es muy importante que vayamos no solamente reconociendo que estamos sintiendo emocionales, aceptándolas, verbalizándolas, sino también localizándolas, ¿vale? También es importante saber en qué grado la estamos sintiendo. No es lo mismo que yo esté un poco removida a que yo esté sintiendo un grado de ansiedad que me puede provocar una crisis de ansiedad por la cual a lo mejor voy a necesitar ayuda. Entonces es importante también desde esa conciencia corporal pues poder valorar en qué grado estoy sintiendo esta emoción, ¿vale? Podemos también atender a qué pensamos. Esto es muy importante. ¿Qué estamos pensando cuando sentimos tristeza? Hay personas que por su educación no tienen permiso a sentir tristeza, otras personas no tienen permiso a sentir rabia, otras personas no tienen permiso a sentir nada, ¿vale? Entonces, es muy importante, como os acabo de explicar antes, si yo siento una emoción y me siento triste y de repente mi mente empieza a pensar, ¡buah, ya estás otra vez triste! Es que parece mentira, si es que tú no pareces de los Clementes, si los Clementes nunca estamos tristes, es que no puede ser, porque no sé qué. Eso me va a generar otro sentimiento porque la suma de emoción más mente es sentimiento, que puede ser ansiedad, nerviosismo, lo que sea, que evita que yo pueda sentir esta emoción, que es la emoción base, la emoción real a la que yo tengo que atender en este momento, ¿vale? Entonces, empiezo a poner conciencia de qué estoy pensando y trato de calmar ese pensamiento, ¿no? ¿Cómo? Pues diciéndome en positivo, me doy permiso para sentir tristeza, yo puedo sentir tristeza, que yo pueda acompañarme en esta tristeza, ¿no? Bueno, estas frases maravillosas que yo he aprendido y estoy aprendiendo con la autocompasión, ¿no? El mindfulness y la autocompasión en este sentido pues ayuda muchísimo a poder poner otras palabras en el pensamiento que no me lleven a otra emoción y que me ayuden a conectar con esta, ¿vale? Luego también es importante ver lo que pensamos porque a veces surge algún recuerdo, ¿no? Entonces es importante quizá, a ver, yo esto estoy acostumbrada a hacerlo en consulta, no sé hasta qué punto uno mismo puede llegar a hacerlo, depende mucho de la capacidad y de la conciencia y del tiempo que le vayamos dedicando a todo esto, ¿no? Pero si aparece algún recuerdo, puedo ayudarme a gestionar y a darme una respuesta acorde a lo que está sucediendo, ¿no? Si de repente yo siento una emoción de miedo y me estoy acompañando en este miedo, a lo mejor mi mente me lanza el primer momento o momentos en la vida en los que yo he sentido este miedo. Esto es algo muy normal, porque la mente pensar que su trabajo es cuidarnos, aunque la tengamos ahí a por ella, no, su trabajo es cuidarnos y protegernos. Entonces ella siempre va a soltarte imágenes anteriores o posteriores para que tú puedas prever o para en base a lo que te ha pasado antes también puedas reaccionar, ¿no? Entonces si yo de repente me empiezan a venir unas imágenes de miedo que no están sucediendo ahora mismo, pues claro que me puedo acompañar, ayudarme a gestionar dando una respuesta acorde. ¿Qué sería? Pues por ejemplo decirme, yo ya no soy una niña, yo ya soy una mujer que puedo protegerme, yo ya soy una mujer que puedo poner límites con respecto al ejemplo que os estaba poniendo del miedo, ¿vale? Bueno, como veis, tiene su miga, la cosa tiene su miga. Entonces, esto es como un acercamiento a todo lo que se puede hacer. En momentos en los que uno está emocionalmente superado
yo siempre digo, pues está la parte más práctica y rápida, es la de observar, o sea, si uno en ese momento no puede atender a todo esto, lo que sí puede hacer es atender a su respiración y atender a sus tensiones corporales. Esto sería como el mini momento de práctica emocional, ¿vale? Si no puedo, o sea, esta práctica emocional completa que acabamos de ver sería la que pueda ayudar con el fondo de las cuestiones, ¿vale? Y que si a veces uno no es capaz de hacer todos estos pasos, pues para eso estamos los acompañantes, para acompañaros en poder practicar, hacer esos procesos para que luego vosotros en vuestro día a día podáis hacerlo de manera natural y las emociones no os lleven por la vida como pollo sin cabeza, sino que las podáis ir gestionando, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería esto rápido? Pues si yo ha habido algo que me ha alterado, mi respiración se puede cortar, mi respiración se puede entrecortar, mi respiración se puede acelerar. Entonces, un ejercicio muy práctico es simplemente me he desbordado emocionalmente, sea con la emoción que sea, no me importa, no me paro a pensar porque ahora mismo necesito calmarme. Entonces, lo primero que hago es poner atención a la respiración y simplemente ponerme a contar 4 inhalo, 4 exhalo. Por ejemplo, tan sencillo como eso. Es inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. ¿Vale? ¿Por qué esto? Pues muy sencillo, porque estoy ayudando a que si mi respiración se ha cortado, a que se amplíe. Si mi respiración va muy rápida, a que se calme, ¿vale? La exhalación, yo siempre digo con ruido. Todo, exhala todo el aire que puedas y con ruido, aunque sea como que estés o que estés simplemente haciendo como he hecho yo, como si echaras baba en un espejo. ¿Vale? Esto va a calmar. Luego el hecho de contarla, 1, 2, 3, 4, primero mantiene que la respiración coja un ritmo y segundo, hace que mi pensamiento, en vez de volverse loco con, Dios mío, me estoy volviendo loca, me está pasando algo, no sé qué, no, se centre en que tengo que contar mi respiración. Entonces eso nos va a ayudar a no irnos y desbordarnos mucho más a mal, o sea, mucho más por causa de nuestro propio pensamiento, ¿vale? Y luego, con la tensión, ¿a qué me refiero? A que si tienes un poquito de conciencia corporal, te vas a dar cuenta de que me ha asustado y me he encogido o se me han encogido los glúteos o se me ha subido el diafragma o lo que sea, o he apretado los puños, entonces es como empiezo a respirar y empiezo a observar dónde hay tensión a mi cuerpo y empiezo a relajar. Sobre todo cuando exhalo. Y empiezo a soltar y sigo, 1, 2, 3, 4. Y sigo relajando. Fijaros qué manera tan sencilla para poder... ¡Ay, qué bien! Que me estáis poniendo corazoncitos. Me encantan los corazoncitos. Es una manera muy sencilla para calmarte en un momento de supertensión, ¿vale? Espero que todo esto os esté sirviendo un montón, que ya sabéis que mi intención... Quiero ir acabando porque siempre quiero hacer vídeos cortos y al final me enrollo. Y hoy como un clavo, porque además después tengo el webinar de cómo gestionar mis emociones solo para hombres. Que bueno, pues la verdad es que ellos han sido unos grandes también dañados por este patriarcado que hemos vivido y es hora de que empiecen a tener el permiso, ¿no? para observar y gestionar sus emociones. Vale, ¿por qué conciencia emocional y práctica corporal y conciencia corporal? Os lo acabo de explicar, ¿no? El cuerpo es el aliado imprescindible para el autoconocimiento y la gestión de las emociones y los sentimientos. Los instrumentos que normalmente usamos, sobre todo en bioenergética y en prácticas corporales, gracias Luisa, son la respiración y la tensión muscular, como os acabo de decir, ¿no? Son un regalo para ser conscientes de lo que estamos sintiendo. Yo, por ejemplo, una vez me di cuenta en bioenergética que yo había pasado mucho miedo en mi vida y que vivía la vida con los glúteos apretados. Entonces empecé a observar en qué momentos de mi vida yo me tensaba y se me apretaban los glúteos y, por supuesto, la parte baja de la columna, ¿no? Y eso hizo de verdad que generó un gran cambio en mi vida que me ha llevado a ser quien soy y donde estoy ahora mismo. Un detalle tan simple como ese, ¿vale? Bueno, la conciencia emocional a través de la conciencia corporal realmente lo que es una puerta que podemos abrir para explorar nuestra existencia. ¡Guau! ¿Cómo me ha quedado eso? ¿Por qué? Pues porque
nuestros temores, nuestras inquietudes, si corremos el riesgo de racionalizarlas. Entonces, vivir una vida como un robot, con todo racionalizado, eso no es vida, eso no es plenitud, eso es una experiencia carente y generalmente llena de miedos y de ansiedad. Entonces, tener esta suerte de poder conectar con el cuerpo, de poder a partir de ahí saber qué emociones estamos sintiendo, o sea, da igual, hay veces que vendrá de un lado, hay veces que vendrá de otro, pero son herramientas súper prácticas, ¿vale? Muchas gracias por tu comentario, Luisa. La verdad es que comparto esto porque a mí me ha cambiado la vida. O sea, yo venía de la parte humanista, de la psicología, y empecé a meterle corporal porque a mí me cambió la vida. O sea, me hizo poder bajar a mi cuerpo y a tierra todos los pensamientos y todo como yo quería vivir. Y me ayudó a salir del miedo absoluto hacia todo lo que me rodeaba y poder ser cada vez más fiel a mí misma, ¿no? Entonces, por eso lo hablo con naturalidad, porque está muy integrado en mí y muy integrado también en mis trabajos, ¿no? Bueno, como práctica, aparte de todo lo que ya hemos ido viendo, para mí sería muy importante que empezáramos a observar cuál es mi creencia sobre las emociones. Esa sería como la práctica que podemos empezar a hacer, ¿no? Entonces, tan sencillo como empezar a hacerme un listado de emociones y de sentimientos, que hay muchísimas, o sea, yo tengo, no he traído ahora justo aquí, creo que lo tengo aquí, bueno, sí, o sea, no os podéis ni imaginar, ¿vale? Y entonces voy poniendo qué creencias tengo yo introyectadas y metidas sobre cada emoción. Solamente tomar conciencia de esto ya va a ser un paso en nuestra vida. Es como en nuestro librito ahí donde escribimos cada día o cada cierto tiempo, o nuestro cuadernito ahí, puedes ir poniendo, ¿no? Miedo, tal, no sé qué, e ir meditando sobre ello. Pues claro, no, yo el miedo, tal, pues esto. Entonces, ser consciente de las creencias que tenemos sobre nuestras emociones va a ser un gran regalo para nosotros, ¿no? Y luego, pues ir poco a poco, por lo menos el primer paso, reconocer y aceptar los dos primeros. O sea, reconozco y acepto que estoy sintiendo estas emociones, ¿no? O si soy capaz de ser consciente de lo que me pasa en el cuerpo, pues empezar a ser consciente de que algo pasa en el cuerpo. Parar y atender. Ese es el gran regalo que os podéis hacer a vosotros mismos. Un listado de emociones y ver qué creencias tengo y empezar a darme el permiso para parar a sentir la realidad, no dejarme llevar por mi cabeza, ¿vale? Porque normalmente atendemos a las situaciones desde una emoción que no está acompañada, sino que está descontrolada. Y nos vamos, o sea, me siento así, ¡boom!, me voy a la reacción, ¿no? ¿A qué voy a hacer? Y normalmente si tomo una decisión desde una emoción desbordada, no sé yo si la decisión va a ser la más acertada, ¿vale? Entonces, empezar a parar y a ponerle atención a qué estoy sintiendo. Y bueno, pues poco a poco darme cuenta si verdaderamente creo que me puedo acompañar o no en ello, ¿vale? Bueno, ha sido un placer. A mí me encanta compartir con vosotras y con vosotros. Espero que os sirva y que os encante. Espero que hoy se grabe, que el jueves pasado hablé de lo mismo y no se grabó. y, y nada, recordaros que tengo acompañamiento individual, presencial y online de, bueno, pues acompañamiento psicocorporal, donde podemos practicar, acompañarnos a nuestras emociones y lo que necesitemos desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Luego tengo las sesiones grupales de bioenergética, que eso es cuerpo y emoción básico, que amo esas sesiones. Y luego están pues el círculo de mujeres, el círculo de hombres, hay muchas herramientas para poder poner luz a todo esto que podamos estar viviendo y acompañarnos. Gracias a ti, cariño, por verme. Y Luisa, y muchas gracias a todas y a todos por estar ahí. Os mando un besazo enorme y espero vernos pronto en alguna sesioncita. Venga, chao.
Adiós.